Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y a cada uno de los que está a través de la línea telefónica en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y el Canadá. Que Dios en esta tarde nos permita comprender la muerte del Señor Jesucristo, la cual en todos los países están recordando en esta tarde. En la ocasión en que el Señor Jesucristo murió, dice el Evangelio según San Mateo capítulo 27, verso 45 en adelante: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La muerte de Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La muerte de Jesús de Nazaret fue un evento que en el programa divino tiene un lugar muy importante, y para todos los seres humanos la muerte del Señor Jesucristo es el evento pasado más importante que ha ocurrido, porque si Él no llega a dar su vida y morir allá en la cruz del Calvario 2000 años atrás aproximadamente, hoy en día nosotros no estaríamos aquí. En aquellos días la raza humana hubiera desaparecido como desapareció la generación del tiempo de Noé. La muerte de Jesús es conocida por todas las naciones. Ha sido estudiada como parte de la historia, pero ha sido el evento más significativo que ha ocurrido en este planeta Tierra. La muerte del Señor Jesucristo es tan importante que ninguna persona ha podido ser limpiada completamente de todo pecado sin la sangre del Señor Jesucristo.
El pueblo hebreo sacrificaba corderos y machos cabríos por el pecado, pero solamente era cubierto el pecado, porque lo único que quita el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo hebreo tenía en esos sacrificios un testimonio de que algún día vendría una persona, un ser humano, el cual quitaría el pecado del mundo. Por esa causa Juan el Bautista dijo acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, quitó el pecado del mundo. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y también en el capítulo 5, verso 9 en adelante dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean ustedes, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Con la sangre de Cristo es que se lleva a cabo la redención de los hijos de Dios, de los que serán reyes y sacerdotes en este planeta Tierra durante el reino milenial. También en Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido, o sea, han vencido al diablo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora vean ustedes, los que estarán reinando en ese reino milenial han sido limpiados de todo pecado con la sangre de Cristo, porque Él con su sangre nos redimió, porque Él vino con un propósito, con el propósito de morir en la cruz del Calvario y así derramar su sangre preciosa y limpiarnos de todo pecado para poder reinar durante el reino milenial aquí en la tierra.
y para poder obtener un cuerpo eterno y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así es que la aparición del Señor Jesucristo 2000 años atrás en la tierra de Israel tenía un propósito que estaba oculto de los sabios y de los entendidos. La teología de los doctores de la ley, de los fariseos, de los saduceos y del sumo pontífice no tenía el conocimiento o la enseñanza de que el Mesías en su primera venida tenía que morir en una cruz y así quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, todos los que estaban viviendo en aquel tiempo, excepto Jesús de Nazaret, no conocían el por qué le estaban aconteciendo estas cosas a Jesús de Nazaret, el cual solamente había hecho una cosa y era bien a los seres humanos durante 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra. Pero el Señor Jesucristo sí sabía lo que estaba ocurriendo. Y cuando Pedro quiso impedir que Jesús llegara a Jerusalén y muriera en la cruz del Calvario, y le dice: tal cosa no te acontezca a ti, Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque el único que no quería que Jesús llevara a cabo el programa que él tenía para realizar aquí en la tierra era el diablo. Por esa causa el diablo le ofreció a Jesús en la tentación, allá en el desierto, le ofreció los reinos de este mundo si postrado Jesús lo adoraba. Pero Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesús no iba a cambiar la obra que tenía que llevar a cabo de acuerdo al programa divino para llevar a cabo la obra del diablo de acuerdo al programa del diablo. Así es que Jesús continuó hacia adelante, aunque lo despreciaban, aunque lo criticaban, pero él caminó hacia adelante, realizando el programa divino en cada momento de su ministerio. La vida de Jesús fue un continuo vivir de la palabra, convirtiéndose en una realidad en su vida, pues él, siendo la palabra, no acontecía otra cosa en su vida sino la realización del programa divino para aquel tiempo, el cual estaba en la palabra de Dios anunciado, pero que no había sido entendido por los líderes religiosos de aquel tiempo. Ellos esperaban que la primera venida del Mesías fuese de acuerdo a como ellos la habían interpretado y no de acuerdo a como Dios la había planificado. Así es que las interpretaciones humanas estaban equivocadas y el cumplimiento de lo que Dios prometió estaba correcto. Jesús fue el cumplimiento de lo que Dios prometió para aquel tiempo, para quitar el pecado del mundo. Por esa causa,
Él tuvo que morir. Pero vean ustedes, ellos no estaban crucificando a Jesús, llevándolo a la muerte como una acción de fe de ellos. Pero allí se estaba llevando a cabo una obra de fe y de amor divino. Los que lo tomaron preso, los que lo tomaron preso lo sentenciaron como culpable, y luego los que lo crucificaron no estaban actuando en fe. Pero Jesús de Nazaret sí, porque él sabía que todo eso que le estaba aconteciendo era de acuerdo a la Escritura, porque la Escritura hablaba acerca de todas estas cosas por las cuales pasaría el Mesías. Vean ustedes, dice así, Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. No hubo en Jesús ningún atractivo para que los líderes religiosos de aquel tiempo desearan a Jesús para que fuera uno de los ministros de aquel tiempo, o sea, el ministro más importante, el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando. Despreciado y desechado entre los hombres, fue despreciado y desechado por los doctores de la ley, por los fariseos, por los saduceos y aún por el sumo sacerdote. Fue despreciado y desechado por la religión hebrea y aún por la nación hebrea. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Las personas pensaron que Dios estaba enojado con Jesús y que todo eso que le venía era un castigo divino. Pero era el programa divino llevándose a cabo, desarrollándose en Jesús de Nazaret para quitar el pecado del mundo. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros fue cargado en él. Cuando el Señor Jesucristo
en el monte de los olivos, a lo último dijo: si no puedes pasar de mí esta copa, hágase conforme a tu voluntad. Allí Él tomó nuestros pecados y caminó hacia adelante para allí Él, de allí en adelante, el ser la persona que sería sacrificada por nosotros, moriría por nosotros y con su sangre nos limpiaría de todo pecado. Pero el único que sabía lo que estaba aconteciendo era Jesús de Nazaret. El resto de las personas estaban viendo todo esto como un problema terrible que le había venido a Jesús de Nazaret. Ahora vean ustedes que todo esto que estoy leyendo lo dijo el profeta Isaías cuando habló de el Mesías en su primera venida. Sigue diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, no se defendió. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora vean que aquí el profeta Isaías dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí el profeta Isaías dice, está profetizando que el Mesías en su primera venida pondría su vida en expiación por el pecado para quitar el pecado. También el profeta Daniel dijo que a la mitad de la semana número 70 le sería quitada la vida al Mesías. Ahora, aquí el profeta Isaías da un cuadro claro de lo que sería la vida del Mesías, de lo que sería el sacrificio por el pecado del pueblo. Sigue diciendo: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios es prosperada cuando la persona se entrega al programa de Dios que tiene para ese tiempo a través de esa persona. Cuando la voluntad de Dios es prosperada, es cuando se realiza la voluntad de Dios. Cuando se realiza la voluntad de Dios para una persona, por esa persona, la voluntad de Dios para con esa persona fue prosperada. Ahora sigue diciendo: verá el fruto de la aflicción
de su alma y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. El profeta Isaías dijo lo que sería la vida del Mesías en su primera venida. Pero esta escritura, esta profecía, no estaba siendo entendida en los días de Jesús. Luego que Él murió y resucitó y les abrió el entendimiento, fue que ellos comenzaron a comprender estas escrituras. Pero antes estaban selladas y solamente Él las podía entender y no podía abiertamente dar a conocer estas cosas hasta que no estuvieran cumplidas, para que el programa divino no fuera interrumpido y así la voluntad de Dios se llevara a cabo por el Señor Jesucristo y el pecado fuera quitado del mundo. Si el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, si él llegaba a ver, a entender, a saber que ese era el Mesías, solamente el sumo sacerdote se paraba y decía: este es el Mesías. Y ahí terminaba todo. Lo próximo era la corona sobre la cabeza del Señor Jesucristo, no una corona de espinas, sino la corona correspondiente al Hijo de David. La corona que corresponde al Hijo de David para sentarse en el trono de David. Pero por cuanto estaban ciegos a todas las profecías bíblicas de la primera venida del Mesías, lo rechazaron, pidieron su muerte y fue crucificado. Pero todo obró para bien, porque para el Hijo de Dios, Jesús, todo obra para bien. Y para los hijos de Dios, todo también obra para bien, porque con la muerte del Señor Jesucristo, nosotros fuimos limpiados de todo pecado. Dice aquí la lectura que tuvimos hace un momento en Apocalipsis capítulo 1 verso 5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, por cuanto nos amó, se entregó al propósito divino, murió en la cruz del Calvario y nos limpió de todo pecado. Si en ese día
Y a esa hora en que murió el Señor Jesucristo, no muere el Señor Jesucristo, Él estaría vivo, todavía caminando por la tierra, o sea, no hubiera visto muerte. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y él decía: antes que Abraham fuera, yo soy. Y él deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Él no era otra persona sino aquel Melquisedec que le había aparecido a Abraham, el mismo Elohim también que le había aparecido a Abraham. Por eso el profeta Isaías dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es que Jesús de Nazaret, siendo Elohim, siendo Melquisedec, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, conocía el programa que él tenía que llevar a cabo estando en carne humana. Él decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, sigue viviendo. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, siendo Jesús el grano de trigo, si no moría, seguía caminando sobre la tierra y todavía estaría caminando por este planeta Tierra en aquel cuerpo que él tuvo en su primera venida. Pero ¿qué hubiera pasado? Él dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Se quedaba solito aquí en este planeta Tierra, porque los demás seres humanos tenían que morir, porque era el momento del juicio divino, y ese juicio divino tenía que destruir todo pecado y todo portador de pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos habían llegado a su final. Todos los seres humanos hubieran muerto en aquellos días, o en aquel día. Hubiera caído la plaga de la muerte sobre la raza humana, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, como el Señor Jesucristo tomó el pecado de todos, la plaga del pecado, o la paga del pecado, que es la muerte, vino sobre Jesús de Nazaret. Pero él dijo: yo pongo la vida, mi vida, nadie me la puede quitar. Yo la pongo por mí mismo para luego volverla a tomar. Él también dijo: si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y
¿Cómo es el fruto de un grano de trigo? Igual al grano de trigo que fue sembrado. Muchos granos de trigo a imagen y semejanza del primer grano de trigo que fue sembrado. Por esa causa, los escogidos de Dios obtendrán completamente la imagen y semejanza del grano de trigo que fue sembrado. Tendrán la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Muchos granos de trigo, mucho fruto. Todos nosotros, los de este tiempo y los del pasado, que vivieron y creyeron en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así es que todos hemos sido limpios con la sangre del Cordero, del que nos amó y se entregó a la muerte por cada uno de nosotros. Y podemos decir, como dice la Escritura, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Así es que podemos ver y podemos decir que era una necesidad la muerte del Señor Jesucristo, y todo obró para bien de nosotros y para bien de todo el programa de Dios. De todo el programa de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino en el universo entero. Y no solamente del universo entero, sino de todas las dimensiones. Así es que no es un día hoy para estar tristes al recordar que el Señor Jesucristo murió 2000 años atrás aquí en la tierra, sino que es un día para estar contentos y agradecidos a Dios, dándole gracias a Dios por el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Y por cuanto Él murió, nosotros estamos vivos, nosotros estamos aquí en el siglo XX para darle gracias a Dios, porque Él nos limpió con su sangre preciosa, porque nos amó. Y nosotros, porque lo amamos, le damos gracias por ese sacrificio y en el amor divino que Él llevó a cabo 2000 años atrás aproximadamente en Jerusalén. Gracias a Dios por la muerte del Señor Jesucristo, la cual estaba planificada, predestinada en el programa divino. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Así es que era necesaria la muerte del Señor Jesucristo para la redención por la sangre de Cristo. Ya estaremos viendo el próximo domingo la resurrección de Jesús y las cosas que Él llevó a cabo luego de estar
resucitado. Así es que hoy hemos visto que la muerte de Jesús era una necesidad para la raza humana. Fue la medicina que necesitaba la raza humana para ser curada del pecado, para ser quitado el pecado. Y así nosotros poder decir: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La muerte de Jesús hizo posible que nosotros quedáramos limpios de todo pecado. Y cuando hemos aceptado su sacrificio y su sangre, nosotros hemos entonces obtenido la bendición de ser limpiados de todo pecado. Porque aunque Él quitó el pecado del mundo, la persona tiene que aceptar lo que Él hizo para que le sea efectivo a Él. El sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús. Y nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Hemos aceptado su sacrificio por el pecado y hemos aceptado su sangre, y podemos decir: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso ha sido posible por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Podemos estar todos los días de nuestra vida dándole gracias al Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario, y no es suficiente, porque ha sido tan grande su obra en la cruz del Calvario que sin esa obra nosotros no tenemos derecho a vivir. Ningún ser humano tiene derecho a vivir sin esa obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero al recibir, al creer y aceptar su obra en la cruz del Calvario, eso nos da derecho a nosotros a vivir eternamente. Y yo he creído en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario y su sangre, la cual me limpia de todo pecado. Y ustedes, por lo tanto, así como yo tengo derecho a la vida eterna, ustedes también tienen derecho a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque nos amó y nos limpió con su sangre de todo pecado. Esto es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Hemos visto
todo lo que significa o parte, porque podríamos estar hablando muchos días acerca de la muerte del Señor Jesucristo, pero con lo que hemos escuchado ya tenemos un cuadro claro de por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pronto el pueblo hebreo va a despertar. Le van a ser abiertos sus ojos espirituales y van a ver que mataron 2000 años atrás, o rechazaron y pidieron la muerte del Mesías que ellos estaban esperando. Y llorarán, como dice la Escritura. Pero eso todavía está un poquito más adelante. Él todavía está tratando con los escogidos de medio de los gentiles, y más adelante tratará con los escogidos del pueblo hebreo. Así es que en la actualidad el Señor Jesucristo está tratando con los escogidos de entre los gentiles, para que los escogidos que están representados en granos de trigo vengan a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, el primer grano de trigo que fue sembrado en la tierra. Así es que yo le doy gracias al Señor Jesucristo por su obra de amor divino en la cruz del Calvario. Y espero que dentro de muy poco tiempo todos nosotros seamos transformados y los muertos en Cristo sean resucitados, porque ese es el programa que Él tiene para nosotros en el fin del tiempo. Y nosotros tenemos derecho a la transformación de nuestros cuerpos. Nosotros tenemos derecho a tener un cuerpo eterno, porque Él nos limpió de todo pecado con su sangre allí en la cruz del Calvario. Los muertos en Cristo también tienen derecho a un cuerpo eterno, y todos tenemos derecho a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que está en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos aquí en Calley, Puerto Rico, y también a todos ustedes a través de la línea telefónica en todos los países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, en todos los lugares donde están recibiendo la palabra, y también allá en el Canadá. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, en la mañana, en donde estaremos viendo la resurrección del Señor Jesucristo.
Tendremos actividad el domingo en la mañana y también a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. 10 de la mañana y 5 de la tarde. Esas son las dos actividades que tendremos el próximo domingo para ver a Jesús resucitado y los beneficios que Él ha obtenido para nosotros con su resurrección llevada a cabo 2000 años atrás aproximadamente. Así es que nosotros queremos saber, queremos conocer todo lo que Él ganó para todos nosotros. Nosotros queremos saber cuáles son nuestros derechos obtenidos con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos permita entender todas estas cosas. Les estaré dando a ustedes todo lo que Él me dé para el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde y pasen todos muy buenas tardes. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta tarde esta parte nuestra y luego pasar al director del devocional para algunos cánticos y luego todos ser despedidos. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.